Mi marido murió y mi vida se desmoronó. Perdí todo, hasta que un hombre sin hogar se acercó a mí con una maleta y dijo algo que cambiaría mi destino para siempre. Pero antes de contarte qué había en esa maleta, asegúrate de dar like, suscribirte y escribir en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. La lluvia caía fina sobre el cementerio de Querétaro aquella tarde de octubre. Lorena Aranda permanecía inmóvil frente a la lápida recién instalada. Héctor Aranda, esposo amado, padre dedicado. Las palabras grabadas parecían burlarse de la verdad. 3 días después del entierro, la abogada Draa Méndez la arrastró a una sala privada. El olor a flores marchitas y café rancio impregnaba el aire. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Señora Aranda, necesita ver esto. Lorena abrió la carpeta con dedos temblorosos. 4 millones de pesos en deudas, préstamos bancarios desconocidos, inversiones fracasadas, garantías otorgadas a un tal Roberto Solís que había desaparecido. La casa, el auto, los ahorros, todo será embargado. El martes llegaron los acreedores. 3 hombres con chalecos reflectantes y 2 oficiales colocaron sellos en la puerta principal. Lorena marcó el número de Valeria. «¿Mamá?» La voz sonaba impaciente. «Hija, necesito tu ayuda. Los del banco están aquí y...» «Voy para allá». 40 minutos después, un BMW plateado se estacionó. Valeria descendió ajustándose las gafas Chanel. 32 años, cabello rubio alisado, uñas rojas impecables. El perfume llegó antes que ella. Bruno Saavedra salió del lado del conductor. Traje Armani gris. Rolex brillando se acercó con una carpeta. «Lorena, trajimos los papeles de renuncia de bienes. Firma aquí». «¿Y dónde voy a vivir, Bruno?», suspiró teatralmente. «Lorena, con todo respeto, eres un peso. Valeria tiene una posición social que cuidar. No podemos tener este tipo de situación pública. Soy tu suegra, soy su madre». Valeria finalmente habló, apenas un murmullo. «Cada uno debe cuidar de su propia vida. Mamá, eres adulta». Algo se quebró dentro de Lorena, un cristal fino estrellándose contra el suelo de su alma. Esa noche, 2 maletas viejas esperaban en la banqueta. Lorena intentó llamar a amigas. Número cambiado, buzón lleno, sin respuesta. Encontró refugio bajo una marquesina. El concreto estaba frío. Húmedo por la llovizna, se envolvió en su abrigo y cerró los ojos. Recordó una conversación con su hermano Esteban. Hacía 20 años habían estado en la cocina familiar, tomando café. Su padre acababa de echarlos por defender la homosexualidad de Esteban. «Un día, Lorena, vas a descubrir que el mundo no tiene red de protección, y ese día sabrás de qué estás hecha». Lorena había reído entonces. Ahora, acurrucada bajo una marquesina, comprendía cada palabra. El amanecer llegó frío. Intentó arreglarse en el baño de una gasolinera. El empleado la observó con desconfianza. «Los baños son para clientes». Salió con las mejillas ardiendo de humillación. Se sentó en un banco de la Plaza de Armas. Turistas fotografiaban la arquitectura. Vendedores acomodaban churros. El aroma dulce flotaba en el aire. Lorena era invisible. La gente pasaba sin verla realmente. Era el primero de muchos días en las calles. Doña Ramira compartió medio bolillo envuelto en plástico. El pan estaba duro, pero Lorena lo devoró. Las migajas se pegaban en su garganta seca. «Hay una fuente en la Plaza Constitución», dijo Ramira, masticando lentamente. «El agua es limpia. El oficial Durán no molesta si vas temprano. Los jueves a las 6, la iglesia de San Francisco reparte sopa». Lorena escuchaba, absorbiendo cada detalle. Ramira hablaba con la autoridad de quien conoce cada rincón de la vida en la calle. «¿Hace cuánto que vives así?». Ramira sonrió con su boca desdentada. 10 años, tal vez 11. «¿Y tu familia?». La sonrisa se desvaneció. «Tengo 3 hijos. Javier trabaja en un banco, Carolina es enfermera, Miguel tiene un taller. Ninguno me conoce cuando me ve en la calle. Yo también tengo una hija». Ramira asintió con ese conocimiento triste. «Ah, entiendo. No dijeron más. No era necesario». Esa noche, Ramira llevó a Lorena a su marquesina. Sacó una cobija raída y la compartió. «Toma, hace frío en las madrugadas». Lorena aceptó, sus ojos llenándose de lágrimas por primera vez desde la calle. «Gracias. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Nadie más lo hará».
El amanecer llegó con el estruendo de cortinas metálicas abriéndose. Don Tacho las despertó con un escobillón. Ya saben que no pueden quedarse aquí. Ramira se levantó con movimientos lentos. Buenos días, don Tacho. Le sonreía como si le hiciera un favor. Caminaron por calles vacías. El olor de café y pan dulce salía de las cafeterías. El estómago de Lorena rugió. Ven, conozco un lugar. Se detuvieron frente a un restaurante pequeño, la cocina de Ismael. Un olor delicioso emanaba de la puerta trasera. Ramira tocó con los nudillos. 3 golpes rápidos. Pausa. 2 más. Un hombre corpulento con delantal manchado abrió. Bigote grisáceo, panza prominente, ojos amables. Ramira, buenos días, ¿cómo amaneciste? Viva y coleando, don Ismael. Te traigo a alguien, se llama Lorena. Don Ismael estudió a Lorena sin juzgar. Pasen, el desayuno está listo. Les sirvió platos con huevos revueltos, frijoles, arroz y tortillas. El vapor subía en espirales. Lorena comió despacio, saboreando cada bocado. Don Ismael hace esto todos los días, explicó Ramira. Lo que sobra nos lo da. No es caridad, es comida que iba a la basura. Aquí nadie pasa hambre si puedo evitarlo. Lorena sintió algo quebrarse en su pecho. No dolor, sino esperanza. Una niña apareció, no más de 6 años, trenzas despeinadas, vestido amarillo manchado. Doña Ramira, Sofía, ¿cómo está mi princesa favorita? La niña se lanzó a los brazos de Ramira. Lorena observó algo removiéndose en su pecho. Mira, Sofía, te presento a doña Lorena. Sofía se volvió con ojos enormes. ¿Eres aventurera como doña Ramira? Lorena parpadeó. ¿Aventurera? Mi abuelo dice que las personas que viven en muchos lugares son aventureras. Valientes. ¿Eres valiente? Lorena miró sus manos sucias, uñas rotas. Sí, soy valiente. Sofía sonrió, revelando un diente faltante. Lo sabía, se te nota. La niña las abrazó con fuerza. Olía a jabón de lavanda. Lorena cerró los ojos, permitiendo que el abrazo la llenara. Cuando Sofía se fue, Ramira le apretó la mano. Las cosas cambian, mija. A veces para peor, a veces para mejor. Lorena asintió, pero no estaba segura de creerlo. No sabía que a pocas calles, un hombre con una maleta negra la estaba buscando. El banco de la plaza de armas se había convertido en refugio de Lorena bajo la sombra de un jacarandá. Observaba el flujo de vida normal. Turistas fotografiaban la fuente. Oficinistas compraban café. Palomas picoteaban migajas. Era una mañana de noviembre. El aire tenía ese filo que anuncia diciembre. Lorena cerró los ojos contra el sol débil. Pasos se detuvieron frente a ella. Lorena Aranda Vidal. Sus ojos se abrieron de golpe. Nadie había usado su nombre completo en meses. Se incorporó lentamente. Frente a ella había un hombre diferente a los habitantes de la calle. 50 y tantos, barba recortada con cuidado, camisa a cuadros limpia pero vieja, pantalones sin roturas, en su mano, una maleta de cuero negro. ¿Quién pregunta? El hombre sonrió suavemente y se sentó, dejando espacio respetuoso. Mi nombre es Ciro Valdés. Fui abogado 23 años. Hoy vivo en las calles, igual que usted. Estoy aquí porque le hice una promesa a alguien muy importante, alguien que la amaba profundamente. El corazón de Lorena dio un salto. Su hermano, Esteban Aranda, el nombre cayó como piedra en agua quieta. Lorena sintió el aire salir de sus pulmones. Esteban. No había pronunciado ese nombre en 20 años. Su hermano mayor, su protector, su aliado cuando su padre lo echó de casa. Falleció hace 4 meses, cáncer de páncreas. Fue rápido al final. Lorena sintió lágrimas quemando. ¿Cómo me conoce? Ciro abrió la maleta con movimientos reverentes. Dentro había carpetas ordenadas, sobres cerrados, documentos con sellos dorados, una tarjeta bancaria plateada. Su hermano me encontró en una clínica pública hace 6 meses. Yo estaba en el punto más bajo. Había perdido todo en un fraude. Terminé en las calles. Una mañana decidí que ya no quería seguir. Lorena reconocía ese pensamiento. Fui a conseguir pastillas, y ahí estaba Esteban, tan enfermo, tan frágil, pero sus ojos ardían con vida. Me habló, me invitó a un café, me habló de usted, de mí. Dijo que usted fue la única que lo defendió cuando más lo necesitaba, que cuando su padre lo echó por ser gay, usted se quedó a su lado.
Dijo que fue la única que realmente lo amó. Lorena cerró los ojos. Recordaba esa noche, su padre gritando, su madre rezando, y ella, de 25 años, plantándose frente a su padre. Esteban nunca dejó de buscarla, contrató investigadores, sabía cuándo se casó, cuándo nació Valeria, cuándo Héctor murió, y sabía cuándo terminó en la calle. Y no hizo nada, temía que lo rechazara. Entonces se le ocurrió un plan. Me dio una misión, le entregó un sobre, Lorena lo abrió. Dentro había carta manuscrita con la letra elegante de Esteban. Comenzó a leer. Lorena, si lees esto, Ciro cumplió su misión. Y yo ya partí. Perdóname por no haber extendido la mano antes. El orgullo es una prisión. Esta maleta contiene documentos que prueban que eres mi única heredera. Heredas $100 millones. Propiedades en Lisboa, cuentas bancarias, todo documentado, pero más importante, heredas la oportunidad de transformar tu dolor en propósito. Usa este dinero para ayudar. No repitas los errores de nuestra familia. Perdónate, perdóname, perdona a Valeria. Te amé siempre, Esteban. Cuando terminó, las lágrimas corrían libremente. ¿Es real? Ciro asintió. Completamente. Estos son los documentos notarizados. Solo necesita presentarse en el despacho indicado. ¿Por qué tú? Porque yo también perdí todo. Porque yo también fui traicionado. Él dijo que solo alguien que había estado en el fondo podría entender el valor de lo que te estaba dando. La oportunidad de redención. Ciro se levantó. Me hizo prometer 3 cosas. Encontrarte, entregarte esto y decirte algo específico. ¿Qué? Dile a Lorena que ella sabría transformar el dolor en propósito. Solo le pido que no repita los errores de nuestra familia. Ciro asintió con respeto y comenzó a alejarse. Desapareció entre la multitud como había aparecido. Lorena se quedó sola, abrazando la maleta. A su alrededor el mundo continuaba moviéndose, pero para ella todo había cambiado. Miró al cielo. Gracias, Esteban. Gracias por no olvidarme. Y por primera vez en meses sintió esperanza floreciendo en su pecho. El Hotel Jardín era modesto, $300 la noche, colchas florales desteñidas, televisión pequeña atornillada a la pared, papel tapiz con manchas de humedad, pero tenía agua caliente, y una cama, y una puerta que cerraba con llave. Lorena permaneció bajo la regadera durante 40 minutos. El agua caía ardiendo, quemando su piel, pero no se movió. Observaba el agua sucia corriendo por el desagüe, semanas de mugre, de humillación, de invisibilidad escurriéndose en espiral. El vapor llenaba el baño pequeño, empañando el espejo agrietado. Cuando finalmente salió, su piel estaba roja y sensible. Se envolvió en la toalla áspera de hotel y se sentó en la cama. La maleta descansaba sobre la mesita de noche. Durante 3 días no salió de esa habitación. Leyó cada documento, cada carta que Esteban había dejado. Había fotografías que nunca había visto. Esteban en Lisboa, parado frente a un edificio elegante con su nombre en la placa. Esteban en una playa, bronceado y sonriente, más feliz de lo que había sido en México. Esteban en un hospital, demacrado, pero con los ojos todavía brillantes, sosteniendo una foto de ella, una foto de hacía 20 años. Cuando Lorena todavía sonreía, el 4.º día, se paró frente al espejo. Ya no reconocía a la mujer que la miraba, más delgada, con pómulos prominentes, arrugas que no estaban antes trazando mapas alrededor de sus ojos y boca, pero había algo más, algo duro en su mirada, algo que no estaba antes de la calle. Supervivencia. Había sobrevivido y ahora iba a ser más que sobrevivir. Fue a una tienda departamental. La vendedora, una chica de 20 y tantos con exceso de maquillaje, la miró con desdén cuando entró con su ropa de calle. ¿Puedo ayudarle? El tono decía claramente que no quería ayudar. Lorena sacó la tarjeta bancaria que Esteban había dejado, plateada, pesada, con su nombre grabado en relieve. Banco de Portugal. Necesito un vestido y zapatos y un bolso buenos. 1 hora después salió con bolsas de compras. Vestido azul marino de corte sencillo pero elegante, zapatos de cuero negro italiano, bolso de piel genuina, pañuelo de seda, nada ostentoso, nada que gritara dinero, pero todo de calidad, todo que comunicaba que ella era alguien que importaba. Fue a una estética. Doña Lupita, 60 y tantos,
cabello teñido de rojo intenso, uñas largas pintadas de dorado, la recibió sin preguntas. ¿Qué necesitas, mi reina? Que me hagas ver como alguien que no se puede ignorar. Lupita sonrió, sus dientes con 2 de oro brillando. Eso puedo hacerlo. 2 horas después, Lorena se miraba en el espejo, cabello limpio y cortado, arreglado en un chongo bajo elegante, cejas depiladas y perfiladas, un toque sutil de maquillaje que disimulaba las arrugas sin tratar de esconderlas. Se veía digna, se veía como alguien que podía entrar a cualquier lugar y pertenecer. Esa noche, desde su habitación de hotel, marcó el número de Valeria, sonó 5 veces. Lorena casi colgaba cuando escuchó la voz de su hija. Bueno, Valeria, soy yo. Silencio. Lorena podía escuchar música de fondo, algo de jazz suave, el tintineo de copas, una fiesta. Mamá, ¿qué quieres? La voz de Valeria sonaba tensa, incómoda. Probablemente estaba en otra habitación ahora, lejos de sus invitados. Quiero cenar contigo y con Bruno, esta noche, en tu casa. ¿Qué no, mamá? Tenemos compromisos, tenemos invitados. No puedes simplemente... Voy a estar ahí a las 8. Mamá, no es un buen momento. Nosotros. Vas a querer que esté ahí, Valeria, créeme. Colgó antes de que su hija pudiera responder. Sus manos temblaban ligeramente. Adrenalina corriendo por sus venas. Había esperado este momento durante semanas, planeándolo en su mente mientras dormía en bancos de plaza. La mansión de Valeria en Juriquilla brillaba como una joya en la noche. Luces cálidas en todas las ventanas, autos de lujo alineados en el camino de entrada, BMW, Mercedes, un Audi Q7, un Tesla. Lorena podía ver figuras moviéndose detrás de las ventanas, copas de champán en manos elegantes, risa silenciada por los vidrios. Tocó el timbre, una empleada joven, no más de 20 años, uniforme negro y blanco almidonado, cofia blanca en el cabello, abrió la puerta. Buenas noches, señora. ¿Tiene invitación? Soy la madre de Valeria. La chica parpadeó, confundida. Claramente no esperaba esa respuesta. Déjeme avisar. Pero Lorena ya había entrado. Caminó con la confianza de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Atravesando el vestíbulo de mármol, su propio reflejo multiplicado en espejos con marcos dorados, pasando junto al jarrón mink auténtico que Valeria había presumido en Instagram, dirigiéndose directamente a la sala principal. Las conversaciones murieron como velas siendo sopladas. Lorena se quedó parada en el umbral, permitiendo que todos la vieran. 20 o 30 invitados, hombres en trajes de diseñador, mujeres en vestidos que costaban más que un auto usado. Reconoció algunos rostros de los periódicos sociales: el licenciado Elizondo, abogado prominente; la señora Soto, dueña de una cadena de boutiques; el político Vargas, aspirante a diputado; y ahí, en el centro como reyes en su corte, Valeria y Bruno. Valeria llevaba un vestido de seda color vino que se ajustaba perfectamente a su figura, cabello suelto en ondas profesionales, collar de diamantes, regalo de Bruno, brillando en su cuello. Se había quedado completamente inmóvil, una copa de Moet en la mano, los ojos muy abiertos. Bruno fue el primero en reaccionar. Dejó su copa en la mesa más cercana y caminó hacia Lorena con pasos decididos. Lorena, este no es el momento, por favor, retírate. Su voz era baja pero firme, una voz acostumbrada a que la obedecieran. Lorena lo ignoró completamente. Miró a los invitados, notando cómo algunos apartaban la vista incómodos, cómo otros la miraban con curiosidad mal disimulada. Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción. Su voz era clara, sin un temblor. Pensé que era importante que supieran quiénes son realmente sus anfitriones esta noche. Mamá, basta. Valeria se había acercado, su rostro pálido bajo el maquillaje perfecto. ¿Estás avergonzándote? ¿Avergonzándome? Lorena soltó una risa seca, sin humor. ¿Vergüenza es esto? ¿O vergüenza fue dormir bajo una marquesina mientras mi única hija cenaba en restaurantes de 1,000 pesos el plato? El silencio en la sala era absoluto. Alguien tosió nerviosamente. Una copa tintineó contra un plato. Hace 3 meses, continuó Lorena, su voz ganando fuerza. Mi esposo murió dejando deudas millonarias. Lo perdí todo, la casa, los ahorros, todo. Y cuando vine a pedirle ayuda a mi hija,
¿Saben qué me dijo? Valeria había cerrado los ojos, una lágrima escapando por su mejilla cuidadosamente maquillada. Me dijo que era un peso, que iba a manchar su imagen, su esposo. Lorena miró a Bruno con desprecio. Me explicó muy amablemente que tenían reuniones con inversionistas y que mi situación era, como dijiste. Ah, sí, este tipo de situación pública. Bruno había perdido su color. Parecía querer decir algo, pero las palabras no salían. Así que me echaron. Literalmente pusieron mis maletas en la banqueta y se fueron. Lorena caminó lentamente hacia el centro de la sala. Pasé 6 semanas viviendo en las calles de Querétaro, durmiendo en bancos, comiendo lo que la gente desechaba, siendo invisible para todos los que pasaban a mi lado. La señora Soto había puesto una mano sobre su boca. El licenciado Elizondo miraba a Bruno con algo parecido al disgusto. Pero resulta, Lorena abrió su bolso de piel, sacando un sobre Manila, que mi hermano Esteban no se olvidó de mí como mi hija lo hizo. Abrió el sobre y comenzó a sacar documentos, esparciéndolos sobre la mesa de centro de cristal. Mi hermano falleció hace 4 meses, me dejó una herencia. Desplegó el primer documento, certificado notarial, con el sello de la embajada portuguesa. $100 millones en activos líquidos. Gasps audibles recorrieron la sala. Propiedades en Lisboa, Oporto y el Algarve. Otro documento. Cuentas bancarias en 3 países. Otro más. Fondos de inversión. Acciones en empresas tecnológicas. Todo documentado, todo legal, todo mío. Valeria se había dejado caer en el sofá, su rostro en sus manos. Ustedes me trataron como basura. Lorena miró directamente a Bruno. Y ahora descubren que la basura que desecharon vale más que todo lo que ustedes tienen juntos. Sacó la maleta de cuero negro que había dejado junto a la puerta, la colocó sobre la mesa, abriéndola para revelar más papeles, tarjetas bancarias doradas y plateadas, llaves con etiquetas en portugués. Mañana parto a Lisboa. Voy a vivir la vida que mi hermano construyó, la vida que él quiso que yo tuviera. Cerró la maleta con un clic decisivo. Bembas. Y ustedes no verán un centavo, mamá. Valeria se había puesto de pie, las lágrimas corriendo libremente ahora, arruinando su maquillaje. Yo, lo siento, no sabía que... ¿No sabías? Lorena la interrumpió. ¿No sabías que tenía hambre? ¿No sabías que dormía en la calle? ¿O simplemente no te importó? Valeria abrió la boca pero no salió sonido. Mi herencia no irá a ustedes. Irá a crear una fundación para ayudar a gente en situación de calle, para ayudar a personas que ustedes ni siquiera se dignan a mirar. Lorena recogió sus documentos, guardándolos cuidadosamente en el sobre. Espero que sean muy felices con su vida construida sobre crueldad. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral, mirando por encima del hombro. Una última cosa, Valeria. Ya no eres mi heredera. Cuando yo muera, todo irá a la fundación, a personas que realmente lo necesitan, a personas que ustedes fingen que no existen. Salió de la mansión con la espalda recta, la cabeza alta, detrás de ella. El silencio era tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. No fue hasta que estuvo en el taxi, alejándose de Juriquilla, que permitió que sus manos temblaran, no de miedo o duda, sino de adrenalina pura. Lo había hecho, les había mostrado exactamente quién era ahora, y se sentía libre. El vuelo de TAP Portugal salió a las 10 de la noche. Lorena no durmió durante las 11 horas que tomó cruzar el Atlántico. Permaneció con la cara pegada a la ventanilla, observando primero las luces de México desaparecer, luego la oscuridad absoluta del océano, después el amanecer tiñendo las nubes de rosa y naranja, y finalmente las costas verdes de Portugal emergiendo como un milagro. En el aeropuerto de Lisboa de Crironde, Almeida la esperaba con un cartel discreto. Era exactamente como Lorena lo había imaginado basándose en las descripciones de Esteban. 60 y tantos, lentes redondos de marco dorado, traje gris de lana que había visto mejores días pero seguía siendo elegante, maletín de cuero marrón gastado por años de uso. Señora Aranda. Su acento portugués convertía su apellido en música. É uma honra. Seu irmão falaba muito de você. Lorena entendía algo de portugués. Suficiente. Hablaba mucho de mí. Todos los días, Dorero. Almeida sonrió con tristeza. Todos los días hasta el último. La llevó a través de Lisboa en un Mercedes negro de los 90 que parecía indestructible.
La ciudad despertaba. Calles de adoquines irregulares, fachadas cubiertas de azulejos pintados, algunos antiguos y desconchados, otros restaurados brillantemente, ropa colgando de los balcones, el tranvía amarillo número 28 trepando las colinas empinadas, su campanilla tintineando, olor a bacalao frito y pasteles de nata flotaba desde las pastelerías. Las gaviotas graznaban sobre el río Tajo, que brillaba dorado bajo el sol de la mañana. Pararon frente a un edificio enchiado, fachada color crema con detalles en azul marino, balcones de hierro forjado con diseños elaborados de hojas y flores, ventanas altas con contraventanas de madera que se plegaban hacia adentro. A casa do seu irmão, agora es súa. Subieron por escaleras de mármol blanco con barandal de hierro, tercer piso. Dr. Almeida sacó una llave antigua de bronce, la giró en la cerradura que chirría ligeramente, la puerta se abrió. El apartamento era hermoso, no a la manera ostentosa de la mansión de Valeria, sino hermoso de manera genuina. Techos altos con molduras de yeso trabajadas a mano, pisos de madera de castaño pulida que crujía suavemente bajo sus pies, ventanas enormes que daban al Tajo, cortinas de lino blanco moviéndose con la brisa, muebles de madera oscura, jacaranda brasileño, explicó Dr. Almeida, que parecían viejos pero cuidados con amor, estanterías hasta el techo repletas de libros en portugués, español, inglés. Ella reconoció algunos títulos de la juventud de Esteban, Borges, García Márquez, Saramago, Pessoa. El apartamento olía a lavanda seca y cera de abejas. Su hermano vivió aquí 20 años. Dr. Almeida caminaba lentamente como si estuviera en un museo. Compró el edificio hace 15 años. Restauró cada apartamento, pero este siempre fue suyo. Lorena tocó los lomos de los libros, las superficies de los muebles, los marcos de las fotografías. Esteban joven en una playa. Esteban con un grupo de amigos en lo que parecía una fiesta. Esteban en traje elegante cortando un listón en alguna inauguración. Y en la mesa de noche del dormitorio, en un marco de plata antigua, una fotografía que hizo que el corazón de Lorena se detuviera. Ella y Esteban, hacía décadas. Ella tenía 21 años, él 24, abrazados, riendo, en el jardín de la casa familiar, antes de que todo se derrumbara, antes del rechazo, antes del silencio. Él había guardado esa foto junto a su cama durante 20 años. Él nunca a esqueceu, dijo Dr. Almeida suavemente, nunca la olvidó. Sobre la mesa del comedor, pulida hasta brillar, Dr. Almeida colocó una carpeta gruesa, la abrió cuidadosamente, revelando documentos organizados con separadores de colores. Su hermano dejó instrucciones muy claras, muy específicas. Pasó las páginas. Quería que usara parte de la herencia para un proyecto particular. ¿Qué proyecto? Una fundación, voltada para pessoas en situación de rúa, para personas en situación de calle. Dr. Almeida desplegó bocetos arquitectónicos. Esteban los había dibujado él mismo. Lorena reconocía su trazo preciso, su letra perfecta anotando detalles en los márgenes. Un centro de acogida con cuartos individuales, un comedor amplio con mesas redondas, no como comedores institucionales, había anotado Esteban, sino como casa, salas de terapia, talleres, un jardín interior con flores y árboles frutales. Había hojas de cálculo financieras proyectando costos, propuestas para asociaciones con ONGs existentes, programas de capacitación laboral, seguimiento psicológico, reinserción social. Esteban había planeado todo en los últimos meses de su vida. Ele disse: Dr. Almeida leu de uma nota adjunta, que você saberia exatamente como fazer isso funcionar, que usted sabria exatamente como hacerlo funcionar, porque você viveu isso, porque lo vivió. Lorena pasaba las páginas con lágrimas cayendo silenciosamente, manchando el papel. Esteban había pensado en todo, no solo en darle dinero, sino en darle propósito, en convertir su experiencia más dolorosa en algo que pudiera ayudar a otros. ¡Hay más! Dr. Almeida sacó otro sobre, este sellado con lacre rojo. Me pidió que le entregara esto cuando estuviera lista. Creo que ahora es el momento. Lorena rompió el sello. Dentro había una carta. Solo 2 páginas esta vez.
escritas en los últimos días de Esteban según la fecha. La letra temblaba ligeramente. No era tan perfecta como antes. Querida Lorena, si estás leyendo esto, significa que estás en Lisboa, en tu apartamento. Espero que te guste. Decoré pensando en ti, en lo que recordaba que te gustaba. Los libros, la luz, la vista del río. Sé que estos meses han sido los más difíciles de tu vida. Sé lo que es sentir que has tocado fondo, que no hay salida, que el mundo te ha olvidado. Yo lo sentí cuando papá me echó. Lo sentí durante mis primeros años aquí, cuando no hablaba bien el idioma y todos me trataban como extraño. Pero aprendí algo. El fondo no es el final. Es la base sobre la cual puedes construir algo nuevo. El dinero es tuyo. Las propiedades son tuyas. Haz con ellos lo que quieras, pero te pido, te ruego, que consideres la fundación, no por mí, por las personas que están donde tú estuviste, por las personas que merecen una segunda oportunidad. Y Lorena, perdona a Valeria, no porque lo merezca, sino porque tú mereces liberarte de ese peso. La amargura es un veneno que bebemos esperando que mate a otros. Te amo, siempre te amé, incluso en el silencio, especialmente en el silencio. Tu hermano, Esteban P.D. Mira en la última gaveta de mi escritorio. Hay algo que guardé para ti. Lorena fue al escritorio de caoba en la sala de estudio. La última gaveta estaba cerrada con llave, pero la llave estaba pegada debajo, con cinta adhesiva. La abrió. Dentro había un diario de cuero marrón desgastado. Lo abrió. La primera página tenía fecha de 20 años atrás. El día después de su última conversación telefónica, Lorena y yo peleamos hoy. Fue mi culpa. Dejé que el orgullo hablara. Espero que mañana se le pase y podamos hablar. Ojeó hacia adelante, entrada tras entrada, año tras año. Contraté a un investigador para saber cómo está. Dice que se casó. Su esposo parece buena persona. Espero que sea feliz. Más adelante, nació su hija. Valeria, nombre bonito. Quiero conocerla algún día. Quiero conocer a mi sobrina. Y más. El investigador dice que Lorena sigue siendo maestra. Me siento orgulloso. Siempre fue tan paciente con los niños. Y finalmente, cerca del final, su esposo murió. Ella perdió todo. Está en la calle. Dios mío, está en la calle. Y yo estoy aquí enfermo y no puedo. Tengo que hacer algo. Tengo que encontrar a alguien que pueda ayudarla. La última entrada estaba fechada 3 días antes de su muerte. Ciro prometió encontrarla. Confío en él. Es un buen hombre, Lorena. Si alguna vez lees esto, siento no haber tenido el valor de llamarte. Siento haber dejado que el orgullo me mantuviera alejado. Pero nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Lorena cerró el diario y lo abrazó contra su pecho. Lloró ahí, en el estudio de su hermano, rodeada de sus libros y sus cosas, con la vista de Lisboa brillando a través de las lágrimas. Der Almeida la dejó sola, cuando regresó 1 hora después. Lorena se había lavado la cara, había preparado café en la cocina, la cafetera italiana todavía funcionaba, y estaba sentada en el balcón mirando el río. Voy a hacer la fundación, dijo sin voltearse, exactamente como Esteban quería. Fico feliz, me alegro, pero no la haré sola. Ahora sí se volvió para mirarlo. La haré con las personas que me ayudaron cuando no tenía nada, las personas que Esteban hubiera querido que ayudara. Dr. Almeida sonrió. Seu irmão escolheu bem. Su hermano eligió bien. Esa noche, Lorena abrió una botella de vino tinto del Douro que encontró en la cava de Esteban. Se sentó en el balcón bajo las estrellas, escuchando el murmullo distante de la ciudad, el ocasional graznido de una gaviota, el viento suave en las hojas de los árboles. Levantó su copa hacia el cielo. Por ti, hermano, por tu amor que nunca flaqueó, por tu fe en mí cuando yo no tenía fe en mí misma. Bebió. No te fallaré, te lo prometo. Y en el silencio de la noche lisboeta, Lorena Aranda comenzó a planear su regreso a México, pero no como la mujer que había partido, sino como alguien nuevo, alguien con propósito, alguien que transformaría su dolor en sanación para otros, exactamente como Esteban había previsto. 3 semanas después, Lorena estaba de vuelta en Querétaro, pero esta vez llegó en un taxi desde el aeropuerto, con maletas nuevas y un plan detallado. Su primera parada fue la cocina de Ismael. Era mediodía, la hora pico del almuerzo. El pequeño restaurante estaba lleno. Oficinistas,
obreros de construcción, estudiantes universitarios. El ruido de conversaciones y cubiertos contra platos creaba una sinfonía caótica. El olor de carne asada, cebolla caramelizada, frijoles refritos y tortillas recién hechas era embriagador. Don Ismael estaba en la cocina, su delantal manchado de salsa, sudor en la frente, pero sonriendo mientras cocinaba, no la vio entrar. Lorena esperó hasta que hubo un hueco en los pedidos. Entonces se acercó a la ventanilla de la cocina. «Hola, don Ismael». Él levantó la vista y su cara pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, reconocimiento, shock absoluto. La cuchara de palo que sostenía cayó al suelo con un cláter. Lorena se limpió las manos en el delantal y salió de la cocina rodeando el mostrador. «Por Dios santo, eres tú, te ves diferente. ¿Qué pasó?» «Vida, don Ismael. La vida pasó». Lo llevó a una mesa en la esquina. La menos ocupada le contó todo: Ciro, la maleta, Esteban, la herencia, Lisboa. Don Ismael escuchaba con los ojos cada vez más grandes, limpiando sus lentes con una servilleta, poniéndoselos de nuevo, paradeando como si no pudiera creer lo que veía y oía. 100 millones de... No podía terminar la frase. Dios mío todopoderoso. Y quiero usarlo para crear una fundación, aquí en Querétaro, para personas en situación de calle. Lorena sacó algunos de los bocetos de Esteban. Un lugar con dignidad, con respeto, como tú me trataste cuando no tenía nada. Los ojos de don Ismael se llenaron de lágrimas. Yo no hice nada especial. Hiciste todo. Lorena puso su mano sobre la de él. Me trataste como persona. Me diste comida sin hacerme sentir menos. Dejaste que tu nieta me abrazara sin miedo de que fuera a, no sé, contaminarla o algo. Sofía habla de ti todo el tiempo. Pregunta dónde está la aventurera Lorena. Le dije que estabas en una aventura muy lejos. Lorena sonrió, sintiéndose más liviana de lo que había estado en meses. ¿Me ayudarás? Necesito a alguien que entienda de comida, de crear ese ambiente de hogar. Necesito a alguien con corazón. Don Ismael no dudó ni un segundo. Claro que sí, todo lo que necesites. Hay alguien más que necesito encontrar. Le tomó 2 días rastrear a Ciro Valdés. Finalmente lo encontró en la misma plaza donde se habían visto por primera vez, ayudando a un grupo de personas a organizar cartones y cobijas para la noche que se aproximaba. Ciro la vio acercarse y sonrió. «Regresaste». «Regresé, y necesito hablar contigo». Se sentaron en su banco, el mismo de antes. Los jacarandás estaban floreciendo ahora, cubriendo el suelo con flores púrpura. Lorena le explicó el plan, la fundación, el edificio que había encontrado, un antiguo hotel colonial abandonado desde hacía 15 años, los permisos que debe. Almeida la estaba ayudando a navegar desde Portugal, los arquitectos que estaban adaptando los bocetos de Esteban, todo. Y necesito un coordinador social, alguien que conozca la calle, que entienda a las personas, que tenga empatía real, no la empatía performativa de las ONGs típicas. Hizo una pausa. Necesito a alguien que haya estado en el fondo del pozo y haya encontrado la fuerza para salir. Ciro la miraba fijamente. Sus ojos grises brillaban con algo que podría haber sido esperanza. Me estás ofreciendo un trabajo, un sueldo digno, un apartamento en uno de los edificios que heredé aquí y la oportunidad de usar tu experiencia y tu título de abogado para realmente hacer una diferencia. Las manos de Ciro temblaban. Lorena, yo no sé qué decir. Di que sí. Una lágrima rodó por la mejilla de Ciro, luego otra. Sí, 1000 veces sí. Se estrecharon las manos. Y en ese apretón había más que un acuerdo profesional. Había un pacto, un compromiso compartido de transformar el dolor en algo hermoso. También encontró a doña Ramira en su marquesina habitual. La mujer mayor no se veía bien. Tenía una tos persistente y su piel parecía más gris que morena. Ramira, necesitas ver a un médico. Los médicos cuestan dinero, mija. Yo tengo dinero, ven conmigo. La llevó a una clínica privada. Bronquitis aguda, dijo el doctor, pero tratable. Le recetó antibióticos y un inhalador. Lorena pagó todo en efectivo. Después, en un café cercano, Ramira, claramente incómoda, rodeada de gente normal, Lorena le explicó su plan. Quiero ofrecerte algo, no caridad,
sino un trabajo, coordinadora de pares en la fundación. Tú conoces la calle mejor que nadie. Sabes qué funciona y qué no. Sabes cómo hablarle a la gente con dignidad. Lorena se inclinó hacia adelante. Te pagaré, te daré vivienda y sobre todo te daré la oportunidad de usar todo lo que has aprendido para ayudar a otros. Ramira estaba llorando abiertamente ahora, sin intentar ocultarlo. Yo nunca, nadie jamás me había ofrecido. No podía terminar la frase. Solo se cubrió la cara con las manos y sollozó. Lorena rodeó la mesa y la abrazó, sin importarle las miradas de los otros clientes. Eres valiosa, Ramira. Siempre lo has sido. Ahora el mundo lo va a ver también. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. El hotel abandonado fue transformado. Lorena supervisaba personalmente cada detalle. A menudo con Ciro y don Ismael, los cuartos individuales con camas cómodas, escritorios, armarios, cortinas coloridas en lugar de persianas institucionales, el comedor con mesas redondas y sillas acolchadas, no bancas de metal, una biblioteca con estantes hechos por un carpintero local, llenos de libros donados, talleres equipados con herramientas de verdad, no las sobras que nadie quería. El jardín interior fue especial. Lorena plantó rosas, las favoritas de Esteban, y jazmines que perfumaban el aire en las noches, árboles de limón y naranja que eventualmente darían fruta, un pequeño huerto de vegetales. La inauguración fue un sábado de junio. El cielo estaba despejado, un azul perfecto. Lorena había invitado a las autoridades locales, el alcalde, regidores, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, pero más importante, había invitado a 30 personas de la calle, las primeras que ocuparían el centro. Montaron un pequeño estrado frente a la entrada renovada. La placa de bronce brillaba. Fundación Esteban Aranda, transformando dolor en propósito. Lorena subió al estrado, miró a la pequeña multitud, vio rostros curiosos, esperanzados, escépticos, vio a Ciro en su traje nuevo, parado orgullosamente, a Ramira con un vestido que Lorena le había ayudado a elegir, sus ojos brillando, a don Ismael sosteniendo la mano de Sofía, quien traía un vestido amarillo nuevo y agitaba una banderita mexicana. Y en la última fila, casi escondida, vio a Valeria. Su hija llevaba ropa simple, jeans, blusa blanca, el cabello en una cola de caballo, sin maquillaje elaborado, sin joyas caras. Se veía pequeña, vulnerable. Sus miradas se encontraron por un segundo. Valeria apartó la vista primero. Lorena respiró profundo y comenzó. Buenos días. Gracias por estar aquí. Esta fundación no es sobre caridad, es sobre dignidad. Es sobre mirar a una persona y ver al ser humano, no el problema. Es sobre dar segundas oportunidades porque todos merecemos una. Su voz era firme, clara. Hace 6 meses, yo dormía en las calles de esta ciudad. Tenía hambre, tenía frío, era invisible. Y si no fuera por la bondad de personas como don Ismael y doña Ramira, y muchos otros, no sé si estaría aquí hoy. Hizo una pausa. Mi hermano Esteban me enseñó algo en sus últimas cartas, que el dolor puede ser transformado en propósito, que el fondo del pozo no es el final, sino la base sobre la cual podemos construir algo nuevo. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Él no está aquí hoy, falleció hace meses, pero su espíritu vive en cada ladrillo de este edificio, en cada cama cómoda, en cada comida digna que se servirá aquí. Su voz se quebró ligeramente. Esteban, donde quiera que estés, lo logramos. Transformamos el dolor en propósito. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron. No fueron educados aplausos de cortesía, sino genuinos, fuertes, algunos acompañados de silbidos y gritos de apoyo. Después de la ceremonia, mientras la gente recorría las instalaciones, Lorena sintió una presencia a su lado. Valeria. Su hija no la miraba, manteniendo los ojos fijos en el jardín interior visible a través de las ventanas. Mamá. Fue apenas un susurro. Lorena esperó. No iba a facilitarle esto. Yo no sé qué decir. Valeria finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Cometí el peor error de mi vida. El peor. Y no pasa un día sin que me arrepienta, sin que me odie a mí misma por lo que hice. El odio no construye nada, Valeria. Lo sé,
Por eso estoy aquí. Valeria tomó un respiro tembloroso. No vine a pedir dinero. No vine a pedir perdón sin más. Vine a preguntar si hay alguna manera de que pueda demostrarte que puedo cambiar, que quiero cambiar. Lorena estudió a su hija, vio arrepentimiento genuino, pero también vio años de daño que no se borrarían con una conversación. El perdón no se da de una hora para otra, Valeria, y la confianza se reconstruye con acciones, o no con palabras bonitas. Lo sé. Si realmente quieres cambiar, entonces demuéstralo. Trabaja aquí, como voluntaria. Limpia baños, cocina, sirve comida, escucha las historias de personas que ustedes dos, tú y Bruno, ni siquiera se dignaban a mirar. Hizo una pausa. Y tal vez, solo tal vez, eventualmente entiendas lo que significa ser humana. Valeria asintió vigorosamente, lágrimas cayendo. Lo haré, lo que sea necesario. Entonces empieza mañana. 7 de la mañana. No llegues tarde. No la abrazó. No le dio falsas garantías. Solo puso una mano brevemente en el hombro de su hija antes de alejarse. Ciro se acercó cuando Valeria se fue. Hiciste lo correcto. ¿Tú crees? Esteban te pidió que no repitieras los errores de tu familia. El mayor error fue no dar segundas oportunidades. Sonrió. Le estás dando una a ella, pero no le estás haciendo fácil. Eso es. Perfecto. Lorena miró a su alrededor. El edificio vibraba con vida nueva. Personas explorando sus cuartos, niños, algunos de las familias de la calle, corriendo en el jardín. Doña Ramira, explicándole algo a uno de los nuevos residentes. Quien escuchaba atentamente, era el comienzo, solo el comienzo, pero era bueno, era suficiente. El despertador de Valeria sonó a las 5:30 de la mañana. Lo apagó con un manotazo torpe, sus ojos apenas abriéndose. Su cuerpo rogaba por 5 minutos más, por volver a hundirse en las sábanas egipcias, por pretender que todo esto era un mal sueño, pero se obligó a levantarse, se duchó rápido, se vistió con ropa simple, jeans viejos, camiseta blanca, tenis desgastados que había encontrado en el fondo de su closet. Se hizo una cola de caballo sin mirarse al espejo. No quería verse, no estaba lista para enfrentar su reflejo. Llegó a la fundación a las 6:45. Las calles todavía estaban oscuras. Solo algunas luces de farolas iluminaban el camino. Llamó a la puerta lateral. Doña Ramira abrió, ya completamente vestida y despierta. Llegaste temprano. Bien. Hay mucho que hacer. No hubo tiempo para nervios. Ramira la puso a trabajar inmediatamente. Primero, ayudar a preparar el desayuno. La cocina industrial era 3 veces más grande que la cocina gourmet de Valeria, pero mucho más básica. Ollas gigantes, estufas comerciales, mostradores de acero inoxidable. Don Ismael ya estaba ahí, amasando tortillas. Buenos días, Valeria. Su tono era neutro, no amable, pero tampoco hostil. Profesional. Buenos días, don Ismael. ¿Vas a picar fruta, papaya, melón, sandía? Hay 50 personas que alimentar. Valeria tomó un cuchillo grande y comenzó. Sus manos, acostumbradas a manicures semanales, cremas importadas. Pronto se llenaron de jugo pegajoso. Un pedazo de papaya se le resbaló, cayó al suelo, se agachó a recogerlo sintiéndose ridícula. Déjalo, dijo don Ismael. Ya no sirve, sigue con lo demás. Picó fruta durante 1 hora. Sus dedos comenzaron a doler. Desarrolló una ampolla en la base del pulgar. No dijo nada. Después de preparar el desayuno, ayudó a servir. Los residentes llegaban al comedor en grupos pequeños, algunos tímidos, otros más confiados. Valeria colocaba platos frente a ellos. Huevos revueltos, frijoles, tortillas, fruta. Algunos le daban las gracias, otros ni siquiera la miraban. Uno, un hombre de unos 60 años, con pelo completamente blanco y manos temblorosas, la estudió detenidamente. Tú eres la hija de doña Lorena, ¿verdad? Valeria sintió que todos en el comedor se volteaban a mirarla. El silencio fue abrupto. Sí, el hombre asintió lentamente. Escuché la historia, cómo la trataron. Sus ojos, aunque amables, no perdonaban. Espero que estés aquí para hacer las cosas bien. Lo estoy intentando. Intentar no es suficiente, muchacha. Hacer es lo que cuenta. Valeria sintió las mejillas arder. Asintió y siguió sirviendo. Después del desayuno,
Lavó platos, montañas de platos, sus manos sumergidas en agua caliente con detergente, fregando residuos de comida, enjuagando. La esponja áspera raspaba su piel. Para cuando terminó, sus manos estaban rojas y arrugadas como pasas. Entonces Ramira la puso a limpiar baños, 3 pisos, 20 baños en total. Usa esto. Le entregó una cubeta con productos de limpieza, guantes de goma, una escoba. Y no escatimes, que queden brillando. Valeria se puso los guantes y entró al primer baño. El olor a desinfectante mezclado con otros olores menos agradables la golpeó. Sintió náuseas, pero las reprimió. Limpió, restregó inodoros, talló azulejos, barrió, trapeó. Sus rodillas dolían de estar arrodillada. Su espalda protestaba. El sudor corría por su frente. En el tercer piso, se detuvo un momento, respirando pesado. Se miró en el espejo del baño, cabello despeinado pegándose a su cara sudorosa, camisa mojada por el esfuerzo, manchas de quién sabe qué en sus jeans. Se veía terrible, se veía humana. Escuchó pasos detrás de ella. Se volvió. Era su madre. Lorena la miraba desde el umbral. Su expresión era inescrutable. ¿Cómo va? Es duro. Lo es, silencio. Mamá, yo. No. Lorena levantó una mano. Todavía no. Las palabras son fáciles, Valeria. El trabajo es difícil. Sigue trabajando. Se fue sin decir más. Valeria sintió lágrimas quemando sus ojos, pero las parpadeó hasta que desaparecieron. Tenía razón. Su madre tenía toda la razón. Siguió limpiando. Las semanas se convirtieron en meses. Valeria llegaba a las 6:45 todas las mañanas. Trabajaba hasta las 6 de la tarde. Limpiaba, cocinaba, servía, escuchaba. Lentamente comenzó a conocer a los residentes, no como los homeless o la gente de la calle, sino como personas con nombres y historias. Conoció a Arturo, el ex profesor de historia. 60 años. Había perdido todo después de un divorcio brutal que le dio a su esposa hasta la casa de sus padres. Cayó en depresión, perdió su trabajo, terminó en la calle, pero aquí, en la fundación, Arturo había encontrado propósito de nuevo. Daba clases voluntarias de historia y literatura a otros residentes que querían terminar su educación. La educación salvó mi vida una vez, le dijo a Valeria una tarde, mientras organizaban libros en la biblioteca. Ahora puedo usar eso para salvar otras vidas. Conoció a Lucía, madre soltera de 28 años con 2 hijos pequeños, Miguel de 5 y Ana de 3. Su esposo la había golpeado durante años. Una noche, después de que él intentó ahogarla frente a los niños, huyó con solo la ropa puesta. Vivió en albergues, en autos abandonados, en cualquier lugar que fuera más seguro que su propia casa. La fundación le había dado un cuarto para ella y sus hijos. Le estaban ayudando a terminar su preparatoria. Le estaban buscando trabajo estable. Por primera vez en años, le dijo Lucía, mientras Valeria la ayudaba a llenar solicitudes de empleo. Siento que tal vez puedo tener una vida normal, que tal vez mis hijos no van a crecer con hambre. Valeria miraba las formas, la letra cuidadosa de Lucía, y algo se quebraba en su pecho. Esta mujer, que había sobrevivido tanto, solo quería lo básico: seguridad, comida, un futuro para sus hijos. Y Valeria la había juzgado a todos así sin siquiera conocerlos. Un jueves por la tarde, mientras Valeria servía la comida, Lucía se acercó con sus 2 hijos. Miguel y Ana miraban a Valeria con esos ojos enormes que tienen los niños. «Muchas gracias, señorita», dijo Miguel, con la seriedad de un adulto atrapado en un cuerpo de niño. «De nada, mi amor». Ana extendió su manita regordeta, ofreciéndole un dibujo arrugado. Era un arcoíris hecho con crayones, y en la parte inferior decía en letras torcidas: «Gracia». Valeria tomó el dibujo con manos temblorosas. «Es hermoso, gracias». Ana sonrió, mostrando un diente faltante, y corrió de regreso con su madre. Valeria se quedó parada ahí, sosteniendo el dibujo, mientras las lágrimas finalmente caían sin control. No podía pararlas, no quería pararlas. Corrió a la cocina vacía, se apoyó contra la pared de azulejos blancos y sollozó. Ramira la encontró ahí, se acercó sin decir nada y simplemente puso su mano en el hombro de Valeria. «Duele, ¿verdad?»,
Darte cuenta de lo que no veías antes. Valeria asintió, incapaz de hablar. Pero ese dolor es bueno. Significa que te estás volviendo humana de nuevo. Ramira apretó su hombro. Tu mamá me dijo algo hace meses. Dijo que el amor de madre no olvida, pero puede perdonar. Creo que ella te está perdonando poco a poco. ¿Tú crees? Lo sé. Por algo te deja seguir viniendo. Por algo te observa cuando piensas que no te ve. Esa noche, Valeria llegó tarde a su apartamento. Bruno la había llamado 32 veces. Ella no había respondido ninguna. Cuando finalmente abrió la puerta, él estaba ahí, sentado en el sofá con 2 maletas a su lado. Esto es ridículo, dijo sin preámbulo. Has estado en esa fundación todos los días durante 2 meses. Te ves terrible. Hueles a cloro y a comida. Tu carrera está en pausa. Tus amigas preguntan por qué te has vuelto invisible. ¿Mi carrera de qué, Bruno? De esposa trofeo, de organizadora de fiestas vacías. Él se levantó furioso. Vas a tener que elegir, yo o esa locura de tu madre. Valeria lo miró. Realmente lo miró. Tal vez por primera vez en años. Vio a un hombre vacío. Un hombre que medía el valor de las personas por su utilidad social. Un hombre que era exactamente quien ella había sido. Y supo, con absoluta claridad, que ya no quería ser esa persona. Adiós, Bruno. ¿Qué? Adiós. Toma tus cosas y vete. No estás hablando en serio. Completamente en serio. Abrió la puerta de par en par. Vete. Bruno la miró con incredulidad, luego con rabia, finalmente con algo parecido al desprecio. Vas a arrepentirte de esto. No, no lo creo. Él tomó sus maletas y salió, azotando la puerta tan fuerte que el vidrio de las ventanas vibró. Valeria se quedó parada en su apartamento vacío. Su apartamento, no el de ellos, y sintió algo extraordinario. Libertad. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre. Lorena contestó en el tercer timbre. Valeria, mamá, acabo de terminar con Bruno. Silencio. Luego, ¿cómo te sientes? No, qué bien, o me alegro. Solo esa pregunta simple. Libre, asustada, pero libre. Eso es bueno, una pausa. Descansa. Mañana es viernes. El desayuno es a las 7. Ahí estaré. Lo sé. Y por primera vez en 2 meses, Lorena agregó algo más. Estoy orgullosa de ti, Valeria. Orgullosa del esfuerzo que estás haciendo. Valeria cerró los ojos, apretando el teléfono contra su oído como si pudiera aferrarse a esas palabras. Gracias, mamá. Colgaron. Valeria se sentó en su sofá, el mismo donde Bruno había estado hace minutos, y lloró de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o dolor. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de empezar a convertirse en quien realmente quería ser. Bruno Saavedra descubrió que las consecuencias llegaban lentamente, pero llegaban. 3 meses después de la separación, estaba en una reunión con socios potenciales, una pareja de empresarios de Monterrey interesados en invertir en su firma de consultoría. La reunión iba bien hasta que la esposa, mujer elegante de 50 y tantos, preguntó casualmente, ¿usted es el esposo de Valeria Aranda? La hija de Lorena Aranda. Bruno sintió que el estómago se le hundía. Ex esposo, estamos separados. Oh, la mujer intercambió una mirada con su esposo. Es solo que escuchamos que su suegra vivió en la calle y usted, bueno, no hizo nada para ayudarla. Esa es una versión muy simplificada. ¿Hay una versión en la que suena mejor?, preguntó el esposo. Porque desde donde nosotros estamos, un hombre que deja a su suegra en la calle no es alguien con quien queremos hacer negocios. Se fueron sin firmar nada. No fueron los únicos. 3 clientes importantes cancelaron contratos citando diferencias en valores corporativos. 2 socios minoritarios vendieron sus acciones y se retiraron. En eventos sociales, la gente que antes lo saludaba efusivamente ahora lo evitaba. Sus conversaciones muriendo cuando él se acercaba. Su reputación tan cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Una noche, desesperado, manejó sin rumbo por Querétaro. Sin planearlo, terminó frente a la Fundación Esteban Aranda. Las luces estaban encendidas a pesar de ser casi las 9. A través de las ventanas podía ver movimiento, personas cenando, riendo, viviendo, y ahí, sirviendo comida con un delantal manchado, estaba Valeria. Se veía diferente, no solo más delgada o menos arreglada, se veía genuina,
Sonreía mientras hablaba con una mujer mayor. La mujer decía algo y Valeria reía, una risa real, no la risa social perfectamente medida que usaba en sus fiestas. Bruno se dio cuenta de algo que le dolió. Valeria era más feliz sin él. Salió del auto. Sus piernas lo llevaron a la puerta antes de que su cerebro pudiera detenerlo. Tocó. Ciro abrió. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a Bruno. Sí, necesito hablar con Lorena. Ciro lo estudió por un largo momento. Espera aquí. Cerró la puerta. Bruno se quedó parado bajo el farol de la entrada, sintiéndose ridículo. A su alrededor, Querétaro vivía su vida nocturna. Coches pasando, música lejana de un bar, el vendedor de tamales con su carrito pregonando. La puerta se abrió de nuevo. Lorena estaba ahí, brazos cruzados, expresión inescrutable. Bruno, Lorena, ¿yo? ¿Podemos hablar? Ella no se movió de la puerta. Habla, yo. Se pasó una mano por el cabello. Cometí un error terrible, y necesito pedirte perdón. ¿Perdón por qué exactamente? Por todo, por dejarte en la calle, por convencer a Valeria de que era lo correcto, por ser un cobarde. Lorena lo miraba sin parpadear. ¿Y por qué ahora, Bruno? Porque descubriste que ser un hombre sin valores tiene consecuencias, porque perdiste clientes. Él tragó saliva. Así de fácil lo había leído. Sí, al principio fue por eso, pero luego vi a Valeria a través de la ventana y me di cuenta de que ella es más feliz, que está haciendo algo que importa. Y yo solo estoy vacío. Las disculpas son fáciles. Bruno, cualquiera puede disculparse cuando le conviene. Las acciones son lo que cuenta. Lo sé, por eso estoy aquí. Si me dejas, quiero trabajar aquí, como Valeria. Quiero intentar hacer las cosas bien. Lorena lo estudió en silencio. La calle hacía ruido a su alrededor, pero entre ellos había un silencio denso. ¿Estás dispuesto a limpiar baños, a lavar platos, a ser tratado como el último en llegar? Porque eso es lo que serás. No tendrás trato especial. Sí, lo que sea necesario. Lorena asintió lentamente. Está bien. Empieza mañana, 6 de la mañana. No llegues tarde. Y Bruno esperó hasta que él la mirara directamente. Esto no significa que estás perdonado. Significa que tienes la oportunidad de ganártelo. Entiendo. Ella cerró la puerta sin decir más. Los primeros días de Bruno en la fundación fueron humillantes. Ciro lo puso a hacer los trabajos más básicos: sacar basura, limpiar los patios exteriores, lavar los autos de la fundación. Bruno, acostumbrado a delegarle todo a empleados y asistentes, no sabía ni cómo exprimir bien un trapeador. Valeria lo veía trabajar, pero no le hablaba. Se movían en órbitas separadas, dos planetas que alguna vez estuvieron juntos, pero ahora solo compartían el mismo sistema solar. Una tarde, Bruno estaba cargando cajas de donaciones, ropa, zapatos, artículos de higiene, desde un camión hacia el almacén. Las cajas eran pesadas, su espalda protestaba, sudaba profusamente bajo el sol de Querétaro. Arturo, el exprofesor, se acercó. ¿Necesitas ayuda? Bruno levantó la vista. Reconocía vagamente a este hombre. Había estado en uno de los eventos de caridad que Bruno y Valeria organizaban años atrás. En ese entonces, Arturo había intentado hablar con ellos sobre programas educativos para personas sin hogar. Bruno lo había ignorado, volteándose para hablar con alguien más importante. El reconocimiento debió mostrarse en su cara, porque Arturo sonrió tristemente. Sí, me recuerdas. Yo estaba mejor vestido en ese entonces. Todavía tenía dignidad según los estándares del mundo. Lo siento, no te disculpes todavía. Muéstrame que cambiaste. Arturo tomó una caja. Ven, te enseño a cargar correctamente. Si lo haces así, no te vas a romper la espalda. Trabajaron juntos en silencio durante un rato. Finalmente, Bruno preguntó: ¿por qué me estás ayudando? Te traté horrible. Porque alguien me ayudó a mí cuando lo necesité. Arturo colocó la última caja en el estante. Y porque todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos. Pero tienes que hacer el trabajo. Nadie puede hacerlo por ti. Bruno asintió, su garganta apretada. En las semanas siguientes, Bruno comenzó a conocer a los residentes, no como casos o estadísticas, sino como personas. Escuchó sus historias durante las comidas, aprendió sus nombres, conoció a sus hijos. Don Ismael lo puso a trabajar en la cocina.
enseñándole a cocinar comidas simples pero nutritivas. La comida es amor, decía don Ismael mientras le enseñaba a hacer arroz correctamente. Cuando cocinas para alguien con cuidado, le estás diciendo que importa. Bruno nunca había pensado en la comida de esa manera. Para él, la comida era combustible o entretenimiento, nunca amor. Ciro lo llevó a sesiones con residentes que estaban luchando con adicciones. Bruno escuchó historias de dolor tan profundo que a veces tenía que salir de la sala para llorar en privado. Un hombre de 35 años, Carlos, había perdido a su familia entera en un accidente de auto. Él era el conductor, sobrevivió, ellos no. La culpa lo llevó al alcohol, el alcohol a la calle. Cada día me pregunto por qué sobreviví, dijo Carlos, sus ojos vacíos. Cada día quisiera cambiar lugares con ellos. Bruno no sabía qué decir. No había palabras que pudieran arreglar eso, así que solo puso su mano en el hombro de Carlos y se quedó ahí. A veces la presencia era todo lo que podías ofrecer. Después de esa sesión, Bruno salió y encontró a Ciro fumando en el patio. Se había permitido un cigarrillo ocasional desde que salió de la calle. Es duro, dijo Bruno, escuchar todo ese dolor. Lo es. Ciro exhaló humo. Pero imagina vivirlo. Imagina ser Carlos. Imagina cargar esa culpa todos los días. Bruno no podía imaginarlo, no realmente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo escuchas todo eso y no te rompes? Yo me rompí hace años. Por eso terminé en la calle. Ciro apagó el cigarrillo. Pero luego Esteban me encontró y me enseñó que estar roto no es el final. Es solo el comienzo de reconstruirse diferente, más fuerte, más humano. Bruno pensó en eso mientras limpiaba baños esa tarde. Estar roto no es el final. Era el comienzo de algo nuevo. Un sábado por la tarde, después de semanas de trabajar lado a lado sin hablar más allá de lo necesario, Valeria se acercó a Bruno en el jardín. Él estaba podando los rosales, otra tarea que nunca había hecho antes, cortándose con las espinas más de una vez. ¿Puedo sentarme? Bruno levantó la vista. Sorprendido, claro. Se sentaron en la banca bajo el jazmín. El perfume de las flores era intenso en el aire tibio de la tarde. Siento lo que dije, empezó Bruno. Cuando te pedí que eligieras, eso fue manipulador y cruel. Lo fue, concordó Valeria. Pero yo también lo siento. Dejé que me controlaras durante tanto tiempo. Dejé que me convirtieras en alguien horrible. No puedo echarte toda la culpa. Yo elegí ser esa persona. Silencio. Una abeja zumbaba de flor en flor. En el edificio podían escuchar risas infantiles. Los hijos de Lucía jugando. ¿Crees que tu mamá alguna vez nos perdonará completamente?, preguntó Bruno. No lo sé. Valeria arrancaba pétalos de una flor caída. Pero creo que no se trata de que ella nos perdone. Se trata de que nosotros aprendamos a vivir con lo que hicimos, a ser mejores. ¿Todavía piensas en nosotros? En volver, Valeria. Lo miró de verdad. Estudió su cara, más delgada, con nuevas arrugas de preocupación, pero algo diferente en los ojos, algo más suave. No, no de la manera romántica. Hizo una pausa. Pero creo que podemos ser amigos, eventualmente. Dos personas que hicieron cosas terribles pero están intentando hacer las cosas bien. Bruno asintió. Dolía, pero también se sentía. Correcto, me gustaría eso. Extendió su mano. Valeria la tomó. No fue un apretón romántico. Fue un pacto, un compromiso a ser mejores. Esa noche, mientras Bruno manejaba a casa, su apartamento nuevo, más pequeño, más acorde a su realidad financiera actual, pasó frente a un bar que solía frecuentar. Sus viejos amigos probablemente estaban ahí, bebiendo whisky caro, hablando de negocios, riendo de chistes que ya no le parecían graciosos. Siguió manejando en su casa, se preparó un té simple, se sentó en su balcón pequeño y miró la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Loremi había dormido en bancos y bajo marquesinas. Carlos cargaba su culpa imposible. Lucía había huido con sus hijos de un esposo violento, y él había sido parte del problema. Había sido alguien que miraba a través de esas personas como si fueran invisibles, pero estaba cambiando, lentamente, dolorosamente, pero cambiando. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. Un año después de la inauguración, la Fundación Esteban Aranda se había convertido en algo más grande de lo que Lorena Vieda había imaginado. Las historias de éxito se acumulaban.
personas encontrando trabajo, reconstruyendo relaciones familiares, saliendo de adicciones, simplemente recuperando su dignidad. Los medios comenzaron a prestar atención. Primero fue un artículo pequeño en el periódico local, luego una reportera de televisión de Televisa pidió hacer un reportaje. El reportaje se volvió viral. 3 millones de vistas en 2 semanas de repente. Donaciones llegaban de todo el país. Empresas querían asociarse. Universidades pedían que Ciro diera charlas. El alcalde ofreció terrenos para expandirse. Lorena, abrumada por el interés, convocó una reunión con su equipo central. Ciro, Ramira, don Ismael, Valeria y Bruno se sentaron alrededor de la mesa en la oficina de Lorena. Simple, funcional, con vista al jardín. Había café y pan dulce de la panadería local. Tenemos una decisión que tomar, comenzó Lorena. Podemos quedarnos como estamos, sirviendo a Querétaro. O podemos expandirnos. ¿Expandirnos cómo?, preguntó Ciro. Abrir centros en otras ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Usar el modelo que hemos desarrollado aquí y replicarlo. Hizo una pausa. Pero eso significaría más trabajo, más presión, perder algo de la intimidad que tenemos ahora. Ramira habló, su voz rasposa pero firme. Hay gente sufriendo en esas ciudades también. Si podemos ayudar, debemos hacerlo. Don Ismael asintió. Estoy de acuerdo, pero necesitamos asegurarnos de que cada centro mantenga lo que hace especial a este lugar. No puede volverse institucional. ¿Frío? Valeria. Lorena miró a su hija. ¿Qué piensas? Valeria había cambiado tanto en el último año que a veces Lorena tenía que recordarse a sí misma que era la misma persona, más delgada, sin el maquillaje perfecto, con manos callosas de trabajo real, pero más viva en sus ojos. Creo que deberíamos hacerlo, pero creo que cada centro debería tener a alguien que haya vivido la experiencia, alguien como Ciro o Ramira, que pueda mantener esa autenticidad. Miró alrededor de la mesa. No puede ser solo caridad desde arriba, tiene que ser transformación desde adentro. Bien dicho, murmuró Ciro. Bruno, Lorena se volvió hacia él. Bruno había estado callado, escuchando. Yo no sé si mi opinión cuenta mucho aquí, soy el más nuevo. Tu opinión cuenta, dijo Lorena firmemente. Estás aquí, eso significa algo. Bruno tomó un respiro profundo. Creo que deberían hacerlo, pero creo que necesitan ayuda. Ayuda profesional con la estructura organizacional, con los aspectos legales, con la expansión. Hizo una pausa. Yo podría ayudar con eso, no como líder, sino como, no sé, consultor interno, alguien que maneja la parte administrativa para que ustedes puedan enfocarse en las personas. Hubo silencio. Lorena intercambió miradas con Ciro. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Sin salario, al menos al principio. Sí, cerré mi consultoría, tengo ahorros, puedo vivir simple por un tiempo. Bruno se encogió de hombros. Y honestamente, sería lo más significativo que he hecho en mi vida. Lorena asintió lentamente. Está bien, vamos a hacerlo. Vamos a expandirnos. Los siguientes 6 meses fueron caóticos. Lorena viajaba constantemente entre Querétaro, Guadalajara y Monterrey, supervisando renovaciones, contratando personal, estableciendo programas. En Guadalajara, transformaron un antiguo convento en el centro de la ciudad. Los pasillos con arcos coloniales ahora llevaban a cuartos individuales. El claustro se convirtió en un jardín exuberante, con bugambilias floreciendo en color magenta brillante. En Monterrey, un viejo galpón industrial cerca de la fundidora se volvió el centro. Conservaron la estética industrial. Vigas de acero expuesto, ladrillo a la vista, pero lo hicieron cálido con plantas, textiles coloridos, arte local. En Ciudad de México encontraron un edificio art deco en la colonia Roma que había sido oficinas abandonadas. Lo restauraron respetando su arquitectura original, pero adaptándolo completamente para su nuevo propósito. Cada inauguración seguía el mismo formato que la primera. Discurso de Lorena, recorrido de las instalaciones y la frase que se había vuelto el lema de la fundación, transformando dolor en propósito. Ciro se convirtió en la cara pública del proyecto. Daba entrevistas en televisión nacional, escribía artículos de opinión, era invitado a paneles sobre política pública. Su historia, abogado exitoso que perdió todo, vivió en las calles y ahora lideraba una fundación que ayudaba a miles,
resonaba profundamente en una entrevista con Adela Micha. Ciro dijo algo que se volvió viral. No ayudamos a los homeless, ayudamos a Pedro, que era contador y perdió su trabajo en la crisis, a María, que huyó de un esposo abusivo con sus 3 hijos, a Jorge, que tiene esquizofrenia y el sistema de salud lo abandonó. No son otros, son nosotros en diferentes circunstancias. El clip fue visto 12 millones de veces. Ramira también se volvió conocida, aunque de manera más sutil. Periódicos hacían perfiles de ella. La abuela que nunca se rindió daba charlas en escuelas sobre resiliencia, pero lo más impactante fue cuando su hijo Javier la vio en un reportaje de televisión. Él la llamó llorando. «Mamá, soy yo, Javier, Ramira», sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Apenas podía hablar. «Hijo, vi el reportaje, vi todo lo que has hecho, y me odio por haberte ignorado todos estos años. Ya no importa». «Sí, importa». Su voz se quebraba. «Pero quiero cambiar, puedo verte. Podemos intentar». «Sí, por favor». Se reunieron en un café de Monterrey. Neutral, público. Ramira llevó a Lorena para apoyo moral. Javier llegó con su esposa y sus 2 hijos, nietos que Ramira nunca la había conocido. El reencuentro fue torpe al principio. Javier no sabía cómo abrazar a su madre después de tantos años. Pero los niños, 5 y 7 años, no tenían esas inhibiciones. Corrieron hacia Ramira, llamándola abuela sin reservas. Ramira lloró. Javier lloró. Hasta la esposa de Javier lloró. No arregló todo mágicamente. La relación tendría que reconstruirse lentamente, pero era un comienzo. Valeria también experimentó transformación continua. Después de un año trabajando en Querétaro, Lorena le ofreció algo inesperado. «Quiero que coordines el centro de Guadalajara». Valeria parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Yo? Coordinar». «Has demostrado compromiso, has aprendido y, más importante, has ganado el respeto de los residentes aquí». Lorena hizo una pausa. «No te lo ofrezco porque seas mi hija, te lo ofrezco porque creo que puedes hacerlo bien. No sé si estoy lista». «Nadie está listo, pero creces al hacerlo». Lorena puso su mano sobre la de Valeria. «Confío en ti». Fueron las palabras más poderosas que Valeria había escuchado en su vida. Aceptó el puesto, se mudó a Guadalajara, contrató su propio equipo, cometió errores al principio. Era demasiado suave con algunos empleados, demasiado dura con otros, pero aprendió, se adaptó. Lucía, la madre soltera que Valeria había ayudado, la llamaba cada semana para darle consejos. «Recuerda», decía Lucía, «que todos están haciendo lo mejor que pueden. Trata a cada persona como querrías que trataran a tus hijos». Era buen consejo. Valeria lo seguía. En noviembre, 1 año y medio después de todo comenzar, llegó un sobre de Portugal, de R. Almeida. Lo había enviado con instrucciones específicas. No abrir hasta noviembre 15. Lorena esperó hasta la fecha exacta. Reunió a su equipo central. Todos habían viajado a Querétaro para reunión trimestral. Abrió el sobre frente a ellos. Dentro había otra carta de Esteban. «La última, querida Lorena. Si estás leyendo esto, significa que ha pasado más de 1 año desde que recibiste la maleta. Significa que la fundación está funcionando. Significa que cumpliste tu promesa. No tengo palabras para expresar cuán orgulloso estoy. Siempre supe que eras especial. Desde que éramos niños y defendías a los otros niños del bullying. Desde que me defendiste a mí cuando nadie más lo hizo. Esa bondad nunca murió, Lorena. Solo fue enterrada bajo dolor y desilusión, pero siempre estuvo ahí, esperando florecer de nuevo. Hay algo más que quiero que tengas, Dodetre. Almeida tiene instrucciones de darte acceso a mi diario personal. 20 años de entradas. Léelo cuando estés lista. Entenderás cuánto te observé, cuánto te admiré, cuánto te amé todos estos años. Y una última cosa, perdónate completamente. Perdona a Valeria completamente. El pasado es pasado. Lo único que importa es lo que construyan de aquí en adelante. Vive feliz, hermana. Has ganado esa felicidad 1000 veces. Para siempre tu hermano, Esteban P.D. En la caja fuerte del apartamento de Lisboa. Combinación, tu fecha de cumpleaños. Hay un regalo final, algo que espero te haga sonreír. Lorena terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro, alrededor de la mesa. Todos estaban llorando también.
Incluso don Ismael, quien normalmente era estoico. Tu hermano era un hombre sabio, dijo Ciro suavemente. Lo era. Lorena doblaba la carta cuidadosamente. Y tenía razón. Es tiempo de perdonar completamente. Miró a Valeria. Hija, ven aquí. Valeria se acercó. Nerviosa, Lorena se puso de pie y por primera vez desde todo había comenzado, abrazó a su hija. Un abrazo real, largo, apretado, sin reservas. Te perdono, susurró Lorena en el oído de Valeria. Completamente sin condiciones, Valeria sollozó contra el hombro de su madre. Yo también te perdono, mamá, por haberte alejado de mi vida durante tantos años, por no haberte buscado. Ambas cometimos errores. Se quedaron así por largos minutos, sanando años de dolor en ese abrazo. Cuando finalmente se separaron, Lorena miró alrededor de la mesa. Familia, eso es lo que somos ahora, no por sangre, sino por elección, por experiencia compartida, por amor. A la familia, dijo don Ismael levantando su taza de café. A la familia, repitieron todos. Esa noche, después de que los demás se fueron a dormir, Lorena se quedó despierta en su oficina, abrió su laptop y compró un boleto a Lisboa. Era tiempo de ver qué último regalo había dejado Esteban, y era tiempo de cerrar ese capítulo finalmente para poder empezar el siguiente completamente libre. El vuelo a Lisboa fue distinto esta vez. Lorena no huía ni buscaba respuestas, iba a cerrar ciclos. El DDR Almeida la recibió en el aeropuerto con su sonrisa habitual y la acompañó hasta el apartamento en Chiado, donde el aire olía a lavanda y cera de abejas. Abrió la caja fuerte detrás del cuadro. Dentro había un sobre y una pequeña caja de terciopelo azul. En el sobre, decenas de fotos de Esteban a lo largo de su vida. En Lisboa, en su oficina, en el hospital y en todas, una foto de ella siempre presente. En la caja, un collar con un dije entrelazando una L y una E y una nota, para que recuerdes que siempre estamos conectados. Lorena se lo puso con manos temblorosas. Gracias, hermano, susurró, por nunca rendirte conmigo. Pasó 2 días recorriendo los lugares que él amaba, el mirador de Santa Lucia, el Bairro Alto, la pastelería de sus natas favoritas. En cada rincón sentía su presencia viva. El DDR Almeida le entregó el diario de Esteban. Léalo cuando esté lista. Lorena leyó toda la noche. Cada página mostraba la soledad y esperanza de su hermano. Su cariño silencioso hacia ella. Leía sobre cómo la vigilaba a distancia, alegrándose por sus logros, sufriendo sus caídas. Lorena está en la calle. Necesito hacer algo. Fue su última entrada antes de morir. Al amanecer, abrazó el diario. Transformé el dolor en propósito. Esteban, como querías. De vuelta en México. La fundación creció, se abrieron nuevos centros y las vidas se multiplicaban en esperanza. Ciro publicó un libro exitoso. Arturo ganó un premio por su reportaje. Lucía y don Ismael prosperaron con negocios propios que ayudaban a otros. Sofía, la nieta, soñaba con ser doctora de almas. Bruno halló propósito, y aunque él y Valeria ya no eran pareja, habían encontrado paz y amistad. 2 años después, llegó una invitación. La Fundación Esteban Aranda recibiría el Premio Transformación Social en Lisboa. Lorena decidió que irían todos. Su nueva familia, en el Palacio Foz, entre luces doradas y aplausos, Lorena subió al escenario con el collar brillando sobre su pecho. Hace 2 años dormía en las calles, dijo con voz firme, pero aprendí que el fondo no es el final, sino el inicio de algo nuevo. Este premio es de todos, de quienes creen en segundas oportunidades, en la dignidad y en el amor que trasciende la sangre. El público se puso de pie. Las lágrimas corrían, pero eran de alegría. Esa noche celebraron juntos en el apartamento, riendo, comiendo, recordando en el balcón. Valeria tomó la mano de su madre. Gracias por no rendirte conmigo. Siempre te amé, hija, respondió Lorena. Miró al cielo, tocando el dije sobre su corazón. Lo logramos, Esteban. En la calma de Lisboa, Lorena sintió paz completa. Había estado en la oscuridad, pero eligió la luz, y esa luz ahora iluminaba miles de vidas.